¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, elecciones 2024, la carrera contrarreloj de Jorge Álvarez Maínez. En este proceso electoral, el partido Movimiento Ciudadano y su candidato Jorge Álvarez Maínez enfrentan una serie de obstáculos significativos que moldean el panorama político y la dinámica de la campaña. A pesar de ser una fuerza emergente en la escena política mexicana, Movimiento Ciudadano se encuentra desafiando el predominio de los partidos tradicionales, lo que representa un primer obstáculo en su camino hacia el éxito electoral en un escenario político altamente competitivo. Por otro lado, Jorge Álvarez Maínez, como candidato de Movimiento Ciudadano, enfrenta desafíos adicionales a su búsqueda por la presidencia. A pesar de su enfoque discreto y personalizado en la campaña, Álvarez Maínez debe enfrentarse a la falta de recursos y apoyo institucional que caracteriza a su partido en comparación con los gigantes políticos establecidos. Además, su estrategia de campaña poco convencional puede ser percibida como un riesgo por parte de los votantes, quienes podrían cuestionar su capacidad para competir eficazmente con candidatos que utilizan tácticas más tradicionales y mediáticas. Pero las dudas no solo se concentran en la campaña de Jorge Maínez o en los resultados que podría obtener el próximo 2 de junio. Otros aspirantes a cargos públicos a lo largo del país, como deportistas, empresarios, famosos y otros ciudadanos, son cuestionados por su preparación para representar a la población. Además, en los estados representados por Movimiento Ciudadano, como Jalisco y Nuevo León, se tiene una diferencia de opiniones sobre el rumbo que debe tomar el partido en una era donde predomina el fosfo-fosfo y lo nuevo del Grupo Naranja. ¿Pero qué está pasando en la campaña de Jorge Maínez y Movimiento Ciudadano? ¿Qué percibe el candidato de sus contrincantes políticas a más de 20 días del arranque de las campañas? ¿Y cuál es el futuro que se busca para el Partido Naranja? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí, en Más Allá de la Noticia. Radio BI presenta Más Allá de la Noticia. La mesa de análisis donde los temas actuales se debaten con especialistas. Ya inicia Más Allá de la Noticia por Radio BI y BI TV y en plataformas digitales por Facebook y YouTube. Más Allá de la Noticia. Conduce Rocío Gutiérrez. La campaña del candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, ha dividido la opinión pública y los analistas políticos por su enfoque poco convencional y discreto. A diferencia de muchos otros aspirantes, Álvarez Maínez ha optado por una estrategia que se aparta de los grandes mítines y la presencia mediática. Su campaña se caracteriza por un acercamiento más directo y privado, principalmente en foros de discusión y eventos organizados por universidades. Esta peculiar táctica ha generado interrogantes sobre su efectividad y viabilidad en el contexto de una contienda electoral tan competida como la presidencial en México, contra dos candidatas que representan, por un lado, al oficialismo y por otro, a la oposición. Las interrogantes no solo se quedan fuera en la campaña. Al interior de Movimiento Ciudadano, también hubo dudas y frenos respecto a la persona que obtendría la candidatura a la presidencia del país. Las encuestas, las críticas y especialmente el tiempo son los retos que tanto el candidato como el Movimiento Naranja tendrán que enfrentar si desean obtener una participación satisfactoria en las elecciones del 2 de junio. Estamos en este momento en el autobús que le llaman Fosfobús de Movimiento Ciudadano. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se encuentra de visita por Aguascalientes y estamos aquí para hacer una entrevista. Era el único candidato que nos faltaba entrevistar. Jorge, bienvenido, buenos días. Pues qué gusto, Rocío, muchas gracias a BI, muchas gracias por esta oportunidad y a ti por esta oportunidad de dialogar contigo y con la gente de Aguascalientes que sigue tu programa y que sigue todos los contenidos que se producen en BI. Porque nada más habías estado de paso por Aguascalientes, ¿no? Pues había venido sobre todo a hacer la invitación a Carla Espinosa a que se integrara como nuestra candidata, algunas reuniones de corto político, grabamos aquí también spots que están corriendo de contenido local, pero formalmente ya como candidato a la presidencia es el primer evento que tenemos en la Universidad Panamericana, porque además pues están apenas por iniciar las campañas locales en Aguascalientes que serán el detonante de la actividad pública que se dará acá en el estado. Y empezamos con esto, a ver, este eslogan de lo nuevo, ¿por qué decir que Movimiento Ciudadano representa esa nueva política
si incluso tú mismo has pasado ya por otros partidos, ¿no? Por ejemplo, el PRI, PANAL, PRD y ahora Movimiento Ciudadano. Bueno, esa es una historia que tiene sus matices. Yo no estuve en todos esos partidos. Se trata, te ponen, si tú fuiste candidato de una coalición, te ponen todos los partidos para tratar de agrupar, de construir una historia así. Pero en realidad yo tengo, Rocío, más de 11 años en Movimiento Ciudadano construyendo este proyecto que antes no existía. Antes no había una opción como Movimiento Ciudadano, que ahora sí existe y que nos da la posibilidad de participar en la política bajo otros códigos, bajo otros estándares. Y nosotros creemos que somos lo nuevo, no en función de un eslogan o de una plataforma simplemente de mercadotecnia, sino porque estamos planteando agendas distintas. Por ejemplo, en materia de seguridad, somos la única opción política que no va por el camino de la militarización, del punitivismo, de la estrategia fallida que ha tenido este país en los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, del presidente López Obrador, y en general estamos haciendo las cosas de una manera muy diferente desde la campaña, pero también en el contenido y la agenda de gobierno que tenemos. ¿Pero te arrepientes de haber estado representando a ciudadanos a través de estos partidos políticos que ahora representan para ti la vieja política? No, porque la agenda, las causas, que es lo que te define, son las que yo he mantenido a lo largo de los años. Vengo de estar en Zacatecas y ahí recordé que fui como diputado local el promovente de la iniciativa para tipificar el feminicidio, el promovente de la iniciativa para tener una ley de candidaturas independientes. Y yo creo, Rocío, que lo que nos define no es el color que tengas partidista, sino la causa, la agenda, las propuestas que tienes y que defiendes a la hora de votar. Yo he tenido una agenda congruente en defensa de los derechos humanos, me he opuesto a la militarización con Peña, con Calderón, con el presidente López Obrador. He defendido el incremento al salario, los programas sociales en cada uno de los pasos que he tenido por el servicio público. Creo que hay que arrepentirte de cuando le fallas a las personas, no de cuando tomas una decisión de congruencia política como la que me ha tocado tomar en otras partes de mi carrera. Pero entre estos nuevos, podríamos decir que entraría, por ejemplo, Dante Delgado, Alfaro. Creo que lo nuevo no es solamente una cuestión de edad. Hay muchas personas que creo que han representado lo nuevo, que han representado nuevas maneras de hacer política y que no necesariamente tienen una edad determinada. He puesto ejemplos, por ejemplo, Bernie Sanders en los Estados Unidos, Elizabeth Warren. Creo que lo nuevo va más allá de la edad, sino de la forma en la que haces política. Y algo que caracteriza a Dante Delgado es que no hace política bajo los estándares tradicionales, pero que además lo nuevo es una invitación a que las mexicanas, los mexicanos, hagamos las cosas de manera distinta, sin corrupción, sin compromisos con los grupos de poder formal, de poder criminal que hay en el país, ya que veamos hacia el futuro. Y a los que reciben de otros partidos políticos, porque también hay varios, incluso aquí en Aguascalientes, que han pasado ya por muchos partidos políticos. O sea, sería como ese famoso bautizo en donde pasan de un partido a Movimiento Ciudadano y se purifican, ¿o de qué se trata? No, yo creo que lo que los purifica son las acciones, las causas que defienden. El problema de transitar de un partido a otro creo que es muy mediático, pero en general creo que a las personas lo que le importa es que estén comprometidos con sus problemas, con el agua, con la seguridad, con la vivienda, con los servicios públicos, y que lo que nos hace distinto es las respuestas que damos a esos problemas y no el color del que decimos representar, las causas, la agenda que representamos. Y creo que evidentemente hay que tener límites, hay que separarnos de políticos que estén acusados de corrupción, de malversación, de actos criminales, de actos de ilegalidad, pero hay que ser muy abiertos en lo que tiene que ver con la posibilidad de que lleguen nuevas personas. Si tú quieres darle al país un proyecto de cambio, un proyecto distinto, de construcción de mayorías, pues hay que tener las puertas abiertas para que siempre lleguen nuevas personas y nuevas figuras al movimiento. Y podría no haber tan nuevos dentro. O sea, ¿qué dices de Enrique Alfaro, por ejemplo? Pues me parece que ha hecho un buen gobierno. Jalisco tiene buenos indicadores en materia de generación de empleos, de reforma a su sistema de transporte público. Creo que tiene una buena gestión en materia de infraestructura. Ha construido infraestructura para el agua que era muy necesaria en Jalisco y que por años se había olvidado. Y creo que le ha cumplido a Jalisco con un buen gobierno. Pero ¿por qué parece no estar como tan de acuerdo con tu candidatura? Incluso desde que se hablaba, por ejemplo, de Samuel García, que decía que él no era ningún fosfo, sino un político serio. Pues cada quien hace política con eslogans, con formas distintas. Cuando él fue candidato, él utilizó algunos otros eslogans. Yo creo que es un asunto
de personalidad. El tema también es que Mariana, Samuel son de otra generación. Yo te diría, antes incluso se utilizaban otras redes sociales, el Facebook, el Twitter, ahora la gente utiliza mucho el Instagram, el TikTok. Las tendencias creo que son medios, las formas de comunicación son medios, pero lo que importa es el contenido. Yo te diría, en Jalisco y Nuevo León tienen muchas cosas en común: atención universal a niñas y niños con cáncer, una apuesta de atracción de inversiones que los ha colocado como el número 1 y el número 2 en generación de inversiones, en generación de empleos, y creo que es más lo que nos une en materia de contenido, de resultados, que las diferencias de forma que pues a mí me parece hasta cierto punto irrelevante el color de los tenis. Pero no quiso apoyarte. Está como gobernando. La mejor manera que él tiene de apoyar mi candidatura es haciendo un buen gobierno, igual que Samuel García, y yo respeto la decisión que él quiera tener. Lo que yo quiero ganar es el respaldo mayoritario de la gente de Jalisco. Permítanme hacer una breve pausa y regresamos con más de esta entrevista con Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Y continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando: elecciones 2024, la campaña contrarreloj de Jorge Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Pero el tema de Jalisco también es un tema interesante, sobre todo si hablamos de la inseguridad. O sea, nosotros mismos, los aguascalentenses, salir a carreteras que son ya de territorio en Jalisco. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No supo el Faro de Movimiento Ciudadano mantener la seguridad de Jalisco? Bueno, de Jalisco, de Guanajuato, de Zacatecas. Yo te diría, de los 3 estados con los que colinda Aguascalientes, de esos 3 que acabo de decir, Jalisco es el que tiene mejores niveles de seguridad. Tanto Zacatecas como Guanajuato están entre los 6 más inseguros del país. Es una zona que se ha complicado, es una región. Guanajuato lo gobierna el PAN, Zacatecas lo gobierna Morena. Es una región que se ha complicado, pero es un problema nacional que escapa de una trayectoria estatal. Por eso vamos a plantear un programa nacional para una Policía Nacional de Caminos. Por eso hay que hacer buenas prácticas en construcción de policías. Y creo que es muy difícil que un gobernante pueda festejar resultados en seguridad, porque un delito o 100 delitos o 1000 delitos para la gente que lo sufre son muchos. Un homicidio o 100 homicidios o 1000 homicidios son muchos, pero los indicadores de Jalisco que están publicados por el gobierno federal, que son accesibles, colocan a Jalisco muy por encima de los estándares que se han vivido en otros estados y del Lo de deterioro las que se ha carreteras, tenido. ¿quién es el responsable? El gobierno federal, digo, eso está claro. Por eso, cuando tú entras a una carretera, dices, esta es una carretera federal, de administración federal, y de hecho la policía estatal no las puede regular al nivel que quisiera, pero yo lo que estoy planteando es que los estados de la República Mexicana y el gobierno federal implementemos una Policía Nacional de Caminos para, en lugar de estar echándonos la culpa y responsabilizando sobre quién tiene que atender un problema que está desatendido, ponerle una solución. Ha sido muy difícil para los gobiernos locales entenderse en materia de seguridad con este gobierno, porque tiene una visión centralista del manejo no solamente de la seguridad, de todos los problemas del país, pero creo que se ha hecho un esfuerzo en Jalisco y en Nuevo León, y que no por nada, los policías de Guadalajara y de Monterrey son de los mejores pagados a nivel nacional. Hay un cártel, ni siquiera mencionamos su nombre, pero trae el mismo nombre de este estado, que está creciendo de manera exponencial, y no solamente en México, sino en Latinoamérica y otros países. O sea, esto también se permite dentro de un estado como Jalisco, ¿no? Porque hay una política equivocada en materia de drogas, de combate al narcotráfico, basada en el prohibicionismo, en el punitivismo y en la militarización, que ha estado equivocada por 3 sexenios. Estuvo equivocada con Felipe Calderón, estuvo equivocada con Peña Nieto y sigue equivocada con el presidente López Obrador. El nombre de un cártel no te dice nada sobre la presencia estratégica o no en materia de seguridad. Yo pienso que el asunto que tenemos que abordar es cómo desmilitarizamos la seguridad pública, pero con más presencia de la policía civil, cómo nos hacemos cargo del problema de la seguridad con una estrategia frontal que hoy tiene esta estrategia fallida, las cárceles llenas de pobres y las calles llenas de delincuentes, y que nosotros le tenemos que dar la vuelta para cambiar la ecuación y para poner orden en el país. Hay gente que no le gusta que lo diga, pero El Salvador pudo resolver este problema, Rocío, y lo pudo hacer con voluntad, lo pudo hacer tomando control territorial del Estado, y lo pudo hacer priorizando el tipo de delitos que hay que combatir. Hay que combatir con toda la extorsión, con todo el derecho de piso, con todo el secuestro, con todo
la violencia contra las mujeres y hay que ir priorizando las tareas del Estado en el combate a la inseguridad y a los grupos criminales. Pero ¿cómo sería esa referencia a El Salvador aplicada en nuestro país y en tu estrategia? Bueno, vamos a tener, no, eso lo propuso la candidata que se copió este autobús. Vamos a proponer un cambio en la forma de aproximarse al delito. El delito actualmente es solamente una facultad exclusiva del Ministerio Público investigarlo. Vamos a dotar de capacidades de investigación a 370,000 policías. Vamos a dignificar el ser policía en México desde el ingreso, las prestaciones que tienen, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, la forma en la que se tratan a sus familias, la capacitación que actualmente es de solo 6 semanas, en vez de una mega cárcel, una mega academia para las policías en este país y un sistema de corresponsabilidad. De ahora en adelante, pienso que los estados que quieran la presencia de las Fuerzas Armadas en su entidad tienen que tomar compromisos en construcción de policías y en una salida de largo plazo al problema. La presencia de las Fuerzas Armadas no puede ser una licencia para que los gobernadores y los presidentes municipales se tiren a la hamaca, dejen de enfrentar un problema para el que fueron electos y que lo atiendan. Y creo que eso se va a poder hacer en el próximo sexenio. O sea, la estrategia contra el narco sería policías civiles. O sea, ¿los mandarías a policías civiles a pelear contra el narco? Ellos están altamente Tienen armados. que ser labores conjuntas, tiene que ser una estrategia de corresponsabilidad y no es solamente una estrategia de quién tiene más capacidad armamentista, porque el problema también que hemos tenido en México es la proliferación de las armas sin control debido por parte de las autoridades y que ha llegado a todas las personas. Pero tienen que ser operativos conjuntos delimitados. Las Fuerzas Armadas pueden intervenir de forma especial, extraordinaria, limitada, por un periodo de tiempo, como lo hacen en todos los países del mundo que han enfrentado con éxito este problema. No es cierto que este modelo haya dado resultados en ningún país del mundo como está planteado hoy en México. Por eso tenemos que cambiar de modelo, tenemos que dignificar a las policías, que ser policía en México sea motivo de dignidad, de orgullo. Tenemos que utilizar la inteligencia, Rocío. No es posible que para hacer una denuncia tengas que ir a una agencia del Ministerio Público 2 o 4 horas. Y además yo te diría, el gran problema de las personas va mucho más allá del narco. El narco es un apellido, un adjetivo que le hemos dado al problema, pero la verdad, por eso tenemos un problema en el que la policía está todo el tiempo deteniendo a jóvenes que andan en la calle con un churro de marihuana y no combatiendo la extorsión, el crimen organizado, el derecho de piso, el secuestro, los delitos que son un verdadero problema para la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias. Que si fuera tan fácil ya lo habría hecho alguien, ¿no? Pues no lo hacen porque tienen complicidad, no lo hacen porque no tienen voluntad política, no lo hacen porque no tienen una estrategia basada en evidencias. Calderón nos llevó a la guerra contra el narco porque se quería legitimar políticamente de una elección en la que venía del fraude del 2006. Y no se trata de que lo haga alguien, sino de hacer modelos de corresponsabilidad. Yo te diría, si fuera tan fácil ya lo hubiera hecho alguien. ¿Y por qué sí lo hizo Bukele? ¿Y por qué sí lo hizo Morelia a nivel municipal? Pero ¿Y hubo por qué muchas sí lo está violaciones haciendo? a derechos humanos, ¿no? Es algo que se ha mencionado sobre Bukele. ¿Y cuáles eran las violaciones a derechos humanos que se estaban cometiendo por parte de los criminales? Eso es lo que hay que poner en la balanza. Pero investigaciones así de rápidas es para encarcelar. Aquí es peor. Aquí tenemos 100,000 personas que duermen todos los días en prisión sin sentencia, sin sentencia, con la prisión preventiva oficiosa que este gobierno ha expandido como ninguna otra. Se habla de Bukele como si eso pasara en El Salvador, porque hay mucho clasismo en México y porque no se da cuenta las personas de que aquí hay 100,000 personas que están en la cárcel y que su único delito es haber sido pobre. ¿Cómo detienen a los jóvenes que tienen marihuana? ¿Cómo detienen a los jóvenes que están en las cárceles mexicanas? Sin pruebas, sin juicio y sin sentencia. A veces es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero lo que tú tienes en El Salvador es una tendencia a la baja en homicidios, una tendencia a la baja casi del 100% en el cobro de derecho de piso, en la extorsión, y que la gente, por fin, después de muchos años, El Salvador tenía indicadores mucho más graves, no que los de Zacatecas, que los de Guanajuato, que los de Morelos, que los de Colima, que son los estados con más altos niveles de homicidios e inseguridad en el país. Y es un país que tiene apenas el tamaño, a lo mejor, de Zacatecas y Aguascalientes sumados.
en términos de territorio. Por supuesto que se puede hacer con estrategia, con voluntad y con frontalidad un cambio, y por supuesto que hay que corregir las cosas. Yo he escuchado entrevistas en donde Bukele dice, pues sí, hay que corregir, que no se detengan a personas que no sean culpables. Se detienen a personas inocentes en todos los ámbitos del mundo, pero también hay un discurso que siempre es estigmatizante con lo que sucede en América Latina. Pero te imaginas, si ahora tenemos esos 100,000 privados de su libertad sin tener una sentencia, ¿cuántos más tendríamos sin tener una sentencia? Al contrario, fuerte? no tendríamos esos 100,000 porque yo dejaría de perseguir a jóvenes con pequeñas cantidades de marihuana y utilizaría la fuerza del Estado contra quienes están cobrándole derecho de piso a los comerciantes, a los productores en México. El tema de las drogas, ¿por legalizarlas? Por regularlas, ya son legales, hay mucha hipocresía en ese tema, ya es legal el consumo de alcohol, la venta de alcohol, y es una droga, pero eso no se dice. Se habla como que si las drogas fueran las únicas. Cocaína, metanfetamina, fentanilo, etcétera. Hay que legalizarlas gradualmente con base en evidencia y tener una regulación que sirva a los intereses del Estado, que sirva a los intereses de la pacificación del país y no del crimen organizado. No hay ninguna razón para la que tú te puedas tomar 2 litros de ron y no te puedas fumar 1 gramo de marihuana. No hay ninguna razón científica, legal, para que eso sea como es en México, y lo único que eso produce es un mercado negro, que las niñas y los niños estén desde muy temprana edad enfrentándose al cristal, a la piedra, al crack, a una serie de drogas que son mucho más duras, mucho más adictivas, y que los están llevando a un camino, a un agujero negro de adicciones en los que el Estado mexicano simplemente se lava las manos y no atiende su responsabilidad. O sea, desde la menos hasta la más fuerte de las drogas se tendrían que regular. Es que la nicotina, por ejemplo, es una droga. No, pero bueno, hablemos de las que son en estos momentos ilícitas. Todas deben de tener una regulación proporcional, basada en evidencia y gradual. No todas de un golpe. Eso se hizo en Oregon y salió muy mal. Hay que empezar por las que tienen menos problema en el consumo humano, por las que tienen más niveles de producción en México, como la amapola, la marihuana, y hay que hacerlo de forma escalonada y con una información suficiente para que las personas puedan tomar decisiones inteligentes en el consumo de las drogas. Pero pues no necesitan ser legales para que ocurran. Los vapeadores son ilegales. Y tú ve a cualquier restaurante de la avenida Luis Donaldo Colosio, a cualquiera, te reto a que me digas en uno en el que no veas a una persona con un vapeador. Es algo que se ha criticado bastante, por supuesto. Es ilegal, pero las personas lo utilizan. Entonces, ¿tú qué haces? Te lavas las manos, dices que es ilegal, pero toda la gente tiene uno, o haces una política de salud pública que regule, que le diga a la gente qué se está fumando, qué se está metiendo a sus pulmones, cuáles son las consecuencias de eso, que cobre impuestos, porque ahorita es un mercado negro de contrabando que está enriqueciendo a muchas personas de intereses dudosos, o le entra el Estado y cobra los impuestos, regula, como creo yo que debe de hacer un gobierno responsable. O sea, el Estado, a cargo del Estado, de la Secretaría de Salud, ¿quién lo cobraría? ¿Entrarían también privados, empresas? Bueno, los impuestos los cobra la Secretaría de Hacienda, la regulación sanitaria la tiene que llevar la COFEPRIS, que hay que fortalecerla, hay que fortalecer muchísimo a la COFEPRIS, que puede regular cuál es el contenido y el impacto en materia de salud pública de este tema. Y también creo que la regulación se puede diversificar a nivel estatal, municipal y federal, como se hace con la venta de alcohol. Por ejemplo, la venta de alcohol, el municipio otorga los permisos, ve los temas de los horarios, el Estado determina una serie de conductas públicas relacionadas al consumo de alcohol, que la gente no ande manejando mientras anda bajo los influjos de alguna sustancia, y el Estado regula, digamos, la COFEPRIS, la producción, la distribución. Creo que igual se tiene que hacer un sistema integral que garantice que el problema no se desborde, que no empeore, pero que sí haya una atención por parte del gobierno. Y hacemos una breve pausa, volvemos con más en esta entrevista exclusiva que estamos teniendo con el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Maínez. Continuamos con más de esta entrevista que estamos haciendo de visita por Aguascalientes a Jorge Maínez, quien es candidato a la presidencia de la República por MC. Y ahora hablemos un poco también de ti, del candidato, para que la gente pueda conocer exactamente quién es Jorge Álvarez Maínez. Y uno de los temas que ha surgido últimamente es pues sobre el patrimonio. ¿Eres rico? No, este es un país muy pobre, muy desigual. Y mira, en este momento, si tú quieres comprar un departamento en la colonia del Valle de la Ciudad de México, en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, en la colonia Portales de la Ciudad de México, un departamento de 80 metros cuadrados
vale 5 millones de pesos. Y la inmensa mayoría de la gente en un país con tanta desigualdad y con tanta pobreza, si tú le hablas de una vivienda de 5 millones de pesos, parece que es vivir en Narnia, parece que es vivir en otra galaxia. Pero el problema es, yo respecto a cómo viven los políticos en México, respecto a lo que tienen los políticos en México, tengo un patrimonio que siempre ha sido transparente, que he transparentado, que está en mi página de internet, que tú puedes acceder a las fotos, que es público y que tiene un origen lícito y explicable por mi trayectoria de ingresos a lo largo de mi carrera profesional. Pero por supuesto que vivo de una manera mucho más próxima a la que viven las personas en este país que cualquier representante de la diplomacia. Es que justo eso, o sea, tienes 38 años, podría ser el presidente más joven de la historia, decías, te escuchaba hace tiempo, y no cualquiera de 38 años tiene un patrimonio de más de 16 millones de pesos, casas, departamentos, edificios. Así es, Rocío, pero es transparente, está construido año con año. Tengo muchos años trabajando, ahorrando, incrementando, acumulando eso. Y yo te diría, pues no, pero ni todo mi patrimonio junto alcanzaría para la casa de personas que de la noche a la mañana, por una diputación local, por una regiduría, por un patronato de la feria, se compran en el campestre o adquieren en otro contexto. Yo tengo un patrimonio que ha sido producto del trabajo, de la evolución de mi vida, del apoyo. O sea, ¿a los cuántos años tuviste tu primera casa? Cuando estaba estudiando, terminando de estudiar la universidad, compré una casa en Guadalajara. Luego, cuando me voy a México a vivir y me cambio a la Ciudad de México como mi residencia, utilizo esa casa para comprar el primer departamento que tuve en la Ciudad de México. Lo doy de enganche porque accedo a una preventa, saco un crédito que me permite comprar ese departamento en el que viví por primera vez en la colonia Nápoles, y ha sido construyendo. Siempre he ahorrado, siempre he trabajado, trabajo desde los 17 años, y pues la verdad es que tengo un patrimonio que, como te digo, a los ojos del auditorio puede lucir distinto a las posibilidades que hoy se dan para la mayoría de los mexicanos, pero que es perfectamente explicable. Yo te diría, el presidente del PRI tiene 2 McLaren que los puros coches suman todo mi patrimonio. Tiene una casa que mide varias hectáreas. Mario Fabio Beltrones, que tuvo una discusión pública con él, tienen cuentas en Andorra, tienen cuentas en paraísos fiscales, en decenas de países. Yo sí creo que, claro, que a todos nos gustaría tener un acceso a una vida con dignidad, con bienestar, y creo que es un derecho que las personas tengan. No nada más los políticos deben de tener el acceso a una vivienda digna. Las personas deben de tener el acceso a una vivienda social. Por eso, el interés inmobiliario se tiene que poner al servicio de los intereses populares, de los intereses sociales, y no de unos cuantos. Pero yo defiendo absolutamente mi trayectoria, mi honestidad, mi integridad, y creo que mi patrimonio, al ser transparente, es fácilmente verificable por las personas. No me avergüenzo de vivir en un departamento de 80 metros cuadrados. Que Manlio y Alito, bueno, son viejos lobos de la política mexicana. Tú eres todavía muy joven. Pero a ver, ¿de cuántos años estabas en la universidad? ¿20 y tantos? Como a los 23 años. ¿Y de qué trabajabas para tener una casa? Yo creo que si le preguntas a cualquier estudiante, ni siquiera lo ven cerca. Pues sí, es lamentable. Pues bueno, he tenido diferentes emprendimientos. Pero en ese tiempo, o sea, ¿de dónde tenías el ahorro? Sí. Me tocó construir casas, me tocó trabajar publicando mis textos. Tenía una gran capacidad de ahorro porque mis padres siempre me ayudaron con el tema, y por supuesto que no todo el origen de mi patrimonio es mío, sino que he tenido en esta vida el apoyo de mis padres. Yo no hubiera podido pagar mi universidad por mí mismo, y por supuesto que en ese sentido el privilegio del que provengo nunca lo he negado. Como la mayoría de las personas en este país que logran acceder a una vivienda, lo hice también con el apoyo de mis padres. ¿Y de la política? Bueno, yo fui regidor desde muy joven. Fui regidor a los 19 años. Fui electo diputado local también muy joven. Y en realidad pues siempre he tenido una gran capacidad de ahorro, porque además hasta hace 6 años que nació mi hijo Luciano, trabajé prácticamente 15 años sin tener una familia y sin tener gastos de los que implica tener una familia. Pero se vive bien de la política, ¿no? O sea, hay sueldos mucho mejores que cualquiera. En mi caso no, en mi caso ganaría mucho más en la iniciativa privada por mi preparación, por mi capacidad de trabajo. En mi caso, de hecho, los mejores
años de ingreso que he tenido en la iniciativa privada o que he tenido en otras actividades han venido de otras fuentes de la política. Creo que... En medios de comunicación. Sí. También se recibe recurso público. Sí, pero en el caso... De la vieja política. No, al contrario. Lo que hemos recibido es intentos de veto, de censura, de hostigamiento por parte de los gobiernos de la vieja política. Pero sí tuvieron, obviamente, convenios con gobiernos estatales en Aguascalientes, por ejemplo. Claro, como BI, como el Hidrocálido, como cualquier medio de comunicación. Pero no nos dedicamos a la política. Como cualquier medio de comunicación. Depende. Ha habido gente que sí se dedica a la política. Anayeli Muñoz salió sí, de ahí. por eso. Está con ustedes en Movimiento Ciudadano. Afortunadamente es una gran locutora. Mi socia, tú eras socio. Sí, socio mayoritario. Mientras me dedicaba a la política, no. Yo dejé de ser socio hace 10 años de ese medio de comunicación. Y para los medios de comunicación son muy mal negocio. Yo te diría la verdad. Si tú no estás asociado a intereses precisamente que tienen que ver con la política, farmacéuticos, de seguridad, de negocios laterales, son muy mal negocio. De ahí, pues es verificable. Prácticamente ninguna cosa que yo tenga o que sea de mi patrimonio ha sido o ha tenido que ver por el paso con los medios de comunicación, y al contrario, lo que me ha dejado es una enemistad. Yo te diría, terminé peleado a muerte con Luis Armando Reynoso Femat por el intento de censura que tuvimos de él. Carlos Lozano nunca supo entender que a pesar de que teníamos una amistad, de que teníamos una buena relación, no íbamos a poder supeditar los intereses de un medio de comunicación a los suyos, y así ha sido. La verdad es que la política no te deja una muy buena manera de recuperar tus amistades en los medios de comunicación. Los medios de comunicación te dejan más incomodidades que beneficios. Y cuéntanos qué pasó con esto. Ya no eres socio, aparecía todavía hasta hace unos cuantos días que tenías el Porque no 80%. actualizan los registros públicos de la propiedad, pero bueno, ahí están las actas públicas, las actas del registro público de la propiedad, que yo he hecho también públicas, aunque están firmadas ante un notario público. Yo en 2012 dejé de ser socio, se protocolizó hasta 2014 del tema de los medios de comunicación aquí en Aguascalientes, y es algo que me tiene absolutamente tranquilo. El día que te registras como candidato hubo varias mujeres que habían estado trabajando o han estado trabajando todavía en este medio de comunicación LJ en Aguascalientes, y señalaban directamente a Jorge Álvarez Maínez como de proteger a ciertos agresores de mujeres. Es absolutamente falso. Yo no estaba en la Jornada Aguascalientes cuando sucedió eso. No tuve ningún involucramiento con esos casos. Al contrario, me parece que son cosas en las que siempre me he pronunciado públicamente, y ellas lo saben que yo no estaba ahí cuando eso sucedió y que no tengo nada que ver. Claro que es preferible tener grados de visibilidad, de poder poner sobre la mesa este tipo de temas, pero es absolutamente falso. ¿Te parece criticable que continúen estas personas señaladas de agresión todavía en cargo en un medio que representaste en algún momento? No los conozco, lo que sé es que esa persona que denuncia este tema siguió teniendo una relación mucho después de que se hicieron esas acusaciones en el contexto del Me Too. Respeto su decisión, yo no tengo nada que ver con eso, y no soy juez para determinar si una persona es culpable o no, ni siquiera sé de qué se le acusa. ¿No le crees? Si tú lo sabes. Sí, pero ¿tú sabes de qué se le acusa? De acoso sexual. ¿A ella? No, a ella no, ella a él. Por eso, pero era su pareja, no era su novia. Bueno, según yo no esa es la acusación. Los principales violentadores son los No, por eso, parejas, claro, y hay violaciones incluso entre esposos y que deben de ser sancionadas y recuperadas, pero hasta donde yo sé, ella no lo acusó en ese momento. Se hizo una denuncia en Me Too, yo no trabajaba en el medio, ellos eran pareja. Es un problema del que yo no tengo nada que ver, no hay ni nada que a mí me involucre en la ecuación, no hay nada que me involucre en la situación. Permítanme hacer una breve pausa y ya volvemos. Continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema de hoy, elecciones 2024, esta campaña contrarreloj de Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Regresamos a este punto en donde tú decías que se vive bien o que has tenido pues buena suerte también y has tenido ahorros. No he dicho que buena suerte. O sea, suerte de tener la familia, decías, de tener una familia privilegiada. Bueno, sí, ese es un asunto... Sí. De suerte, a lo mejor lo podríamos ver así.
pues a lo O mejor... de bendición, si lo quieres ver de No, forma no lo veo religiosa. como bendición, es una construcción de privilegios Claro. que tiene un origen social. Pero incluso estamos en este camión que está muy bonito, Sí, pero no es mío. se ve muy caro. No, O sea, no es mío. ¿de quién es? No es mío. Se renta para la campaña. Las campañas tienen un sentido. Pues sí, digo, pero ¿cómo conectas así con todo esto tan grande con los más pobres, por ejemplo? porque no hay ninguna razón para dejarlo de hacer. Al contrario, yo puedo caminar, tengo una vida enteramente distinta. Estoy seguro que no hay un político mexicano que aspira a la presidencia o que tenga el rango que yo tengo que pueda transparentar sus propiedades y que pueda dar la cara. Es más, mi familia vivía hasta hace pocos meses aquí en Aguascalientes. Todo el mundo sabía dónde estaba mi casa, Misión del Campanario 414. Todo el mundo sabía que no tenía una sola seguridad, no tengo choferes, tengo una vida ordinaria. Todo el mundo sabía la escuela que iba mi hijo y todo el mundo podía entender la manera en la que yo vivía. Ni siquiera tengo los privilegios que tienen regidores, diputados locales aquí en la ciudad de Aguascalientes, Rocío. Me dices de los convenios, de los contratos, te digo, fueron mucho menores a los que tenía BI, por ejemplo. Es un medio más grande, sí, me dices, mucho más grande, más pues eso dices tú. Vamos viendo las audiencias, pero me dices, nosotros nos dedicamos a la política. ¿Y por qué no se atienden criterios públicos de audiencia, de tiraje, para asignar eso? ¿Por qué no lo evaluamos? No tiene nada que ver. Estaría genial. Un servidor si público, se hiciera todo eso, creo que saldríamos hasta ganando. Yo te aseguro que no vas a encontrar a otro político con sus bienes transparentados de la manera en la que yo lo hago. Pero digo, o sea, ¿cómo conectas con la gente más pobre, por ejemplo? Pero me cambias eso a la conversación del camión. Pues el camión, ¿cómo te desconecta de la gente pobre? ¿Por qué? ¿Qué sería mejor? ¿Que anduviera en una suburban? ¿Que anduviera...? ¿Qué sería mejor? ¿Has visto los operativos que tiene Claudia Sheinbaum? Sí, sí los he ¿Cómo visto. se transporta? Claro que los he visto. Decenas de camionetas. ¿Has visto la casa en la que vive Xochitl Gálvez? La vi en fotografías, ella misma pasó un video ¿Tú también. crees que se compara con el departamento en el que yo vivo? Los contratos que se asignaron en la Miguel Hidalgo, más de 1,000 millones de pesos. ¿Has visto los contratos que tuvo la Jornada Aguascalientes con los gobiernos y los que tuvo Xochitl Gálvez? ¿Te parecen comparables? Como para decirle a la audiencia, o como para decirle a la agenda, no, es que tiene millones. Eso es desinformación, es deshonestidad. Hay que situar las cosas en contexto y en proporción de las cosas que tienen. Por supuesto que tengo un patrimonio, pero nunca he sido acusado de ningún acto de corrupción o de ningún desvío de recursos públicos. No, y por supuesto, o sea, la pregunta es ¿cómo conectas con la gente más pobre? ¿Te ven lejano, te ven cercano, haces toca-toca, estás yendo a las universidades, es lo que estamos viendo? Fíjate que en las campañas presidenciales es muy poco efectivo hacer el toca-toca, Rocío, porque es muy poca gente a la que puedes impactar de esa manera. Tienes que apostar por medios de comunicación, tienes que apostar por redes sociales, por cosas que te permitan amplificar de manera masiva las cosas. Las universidades son para mí una manera de tener un diálogo abierto, crítico, de tener un diálogo de ida y vuelta con los jóvenes de este país, y creo que nos diferencian. Un solo evento de los mítines que hacen Xochitl y Claudia, como el que tuvo en Guanajuato, por ejemplo, de la renta de campaña, vale más que la renta del camión por toda la campaña. Un solo evento de esos, el templete, el sonido, los videos. Ellas llevan meses, años en una campaña ilegal, abusiva, de excesos, y nosotros llevamos 3 semanas de una campaña honesta, cercana a las personas y de tierra. Que le están hablando directamente, por ejemplo, a los adultos mayores a través de estos programas. O sea, de esa forma están buscando conectar. ¿Tú cómo estás conectando con los adultos mayores? Los adultos mayores también tienen redes sociales, también escuchan las entrevistas. Tuve hoy un encuentro con productores del campo en Loreto, muchos y muchas de ellas son adultos mayores. Tuve un encuentro con jornaleros agrícolas en Hermosillo, Sonora, muchas y muchos son adultos mayores. También los adultos mayores tienen intereses, por ejemplo, en los planteamientos que estamos haciendo en el sistema de cuidados. No hay que pensar que un adulto mayor es una persona excluida de todas las otras dimensiones de la sociedad. También los adultos mayores tienen hijos en la universidad, tienen nietas y nietos en la universidad, y creo que la comunicación en una campaña es multidimensional, pero no creo que el subirte a un camión o el tipo de transporte que utilices te desconecte o no de la posibilidad de hablar con adultos mayores. No estoy hablando ya del camión, estoy hablando ya de las propuestas que hay con ellos. Por ejemplo, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum han señalado que van a continuar con todos estos programas, que incluso Xochitl dice que lo va a bajar a 60 y más. ¿Qué estás proponiéndoles? ¿Continuar con estos programas o no?
Por supuesto que hay que continuar con estos programas, pero no hay que hacer demagogia, y mucho menos hacer un espectáculo de sacarte sangre y decir que tú vas a los adultos mayores. Lo que hay que darles es dignidad, es una capacidad de que tengan una pensión digna por parte del Estado mexicano, un sistema de salud que les permita atender las enfermedades, que les permita atender los riesgos, las contingencias que tengan, y que además no lo responsabilice de un trabajo, de una responsabilidad que es el Estado mexicano, es el sistema de cuidados. Si lo que piensas que debe ser una propuesta es un show electorero, como sacarme sangre para decir voy a bajar la... No, yo prefiero dar una propuesta concreta, centrada, que hable del sistema de cuidados, que hable de un nuevo modelo de salud pública, de protección social, de educación pública, y que eso lo traslade al mundo de los hechos. Yo prefiero, si se trata de ganar votos haciendo la propuesta más simplona, más facilona del universo, prefiero perderme de esa oportunidad, porque voy a ser alguien que siempre respete la inteligencia de los electores, de los ciudadanos, y que les hable con la verdad. Pero sí le seguirás dando eso que les llega a cada... Es que no se los da el presidente, es un derecho que tienen. Se votó en la Constitución, lo votamos a favor, Movimiento Ciudadano junto con los partidos que apoyan al presidente, lo votó en contra el PAN, y por supuesto que es un derecho que nadie les puede quitar. Vas contra estas dos candidatas, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Si tuvieras que elegir entre cualquiera de las dos, ¿por quién te irías? No elegiría entre ninguna de las dos. No hay nada bueno que decir de dos mujeres. Sí, muy bueno. Hay muchas cosas buenas que decir ahí, y sin duda les costó mucho llegar a donde están, pero no las quiero de presidentes. ¿Por qué? Porque representan a una vieja política basada en corrupción, basada en falta de resultados, porque no saben qué hacer en materia de seguridad, y porque donde han tenido la oportunidad de hacer lo que dicen que van a hacer, no lo hicieron. Eso que dice Sheinbaum que va a hacer con las mujeres no lo hizo como jefa de gobierno, no lo hizo Xóchitl Gálvez en Miguel Hidalgo. Es muy fácil prometer que vas a hacer algo que nunca en tu vida has instrumentado cuando has tenido la oportunidad. O sea, si fueran las dos únicas opciones, ¿no votarías? No son. Si fueran. No son. ¿De verdad crees que vas a ganar? ¿Puedes ganar? Sí. ¿Por qué? Porque la gente quiere una opción distinta, nueva, honesta, que tenga propuestas y que le dé una salida al país. Te tienen ya mucha ventaja en la campaña. Siempre he empezado de atrás y siempre he remontado adversidades. Y ya nada más, finalmente, sí, con este mismo, mucho se cuestionó de por qué esta semana no ibas a tener, sobre todo la Semana Santa, actividades. ¿Te vas de vacaciones? No, la pasada, me dijeron que el sábado me había ido de vacaciones, estuve en Campeche, me reuní con candidatos de nuestro movimiento, grabé 2 spots en Campeche, luego me fui a la Ciudad de México, bueno, tuve una videollamada con Eliseo, luego me fui a la Ciudad de México y fui a un concierto, Rocío. De hecho me dijeron que había un concierto, ahí están las fotos, no hubiera podido poner una foto de otro día porque ese día tocó Kendrick Lamar. Yo soy una persona que va a seguir caminando las calles y que va a seguir teniendo actividades ordinarias, que va a seguir llevando a su hijo a la escuela. Me criticaron que el domingo me salí a jugar fútbol con mi hijo ahí por la calle por la que vivo. Lo voy a seguir haciendo. Pienso que una de las graves razones por las que los políticos de este país son tan malos es porque son infelices, porque son malos padres, porque son malos hijos, y voy a seguir procurando tener ese tiempo con mi familia, que no le estorba a nadie. También de seguir disfrutando deportes, seguir disfrutando conciertos y seguir haciendo un trabajo. Tengo la agenda más intensa del día de hoy. Si yo tengo esta entrevista, los medios y el INE lo catalogan como una actividad privada, como si no hubiera existido. Los videos que grabamos sobre terapias de conversión, los encuentros, lo único que los medios determinan como una actividad pública es cuando los invitas a una conferencia de prensa. Entonces, esto no cuenta como actividad pública. Hoy amanecí en Aguascalientes, estuve en Loreto, estuve en Zacatecas en la toma de protesta, estuve en la universidad, estoy contigo, voy a Zacatecas a otro evento. Y además, pues pienso que eso es un asunto que tengo de absoluta transparencia. Gracias a las redes sociales, además lo podemos compartir todo el tiempo, transmitir. Y creo que pues es de estas cosas que hay una doble... O sea, ¿no te vas a guardar la Semana Santa entonces, como dicen? ¿O sí son días de guardar? ¿Eres católico? Soy guadalupano más que católico, porque el asunto con las iglesias es que no pueden establecer diferencias entre las personas. Yo tengo que ser un presidente que gobierne para todas las personas, independientemente de sus creencias, que la respete, que garantice la libertad religiosa y que no haga distinciones. Hemos tenido muy malas experiencias en este país cuando se han mezclado la política y la religión. Voy a tratar
de tener un espacio con mi familia. Voy a tratar de seguir preparándome para el debate. Tengo algunas actividades ya programadas que son ineludibles, que no puedes tú cambiar. También es cierto que no hay muchas actividades públicas. El jueves y el Viernes Santo en particular son 2 días que baja muchísimo la actividad, la agenda. Y bueno, hay que entender también que la fe de las personas determina también su conducta social. Jorge Álvarez Maínez, gracias por esta entrevista, ti, gracias Rocío, por invitarnos a tu autobús. A ti. Y No es mío, pero estás estás al autobús que invitada. estás rentando. Muchas gracias. Y por supuesto agradecemos a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.